Rubén esperando dentro del área. Va Ortiz y el centro muy fuerte, muy arriba. Igual va Teixeira. La pelota quedó en el área, le quedó a Joel. Joel con el centro, Chávez la peinó, gol de Filippini. ¡Gol! Se pone en ventaja en el Feliciano Cáceres. Un tiro libre que parecía muy pasado, muy largo de Ángel Ortiz. La pelota se mantuvo dentro de la cancha. La peleó Teixeira. Le quedó a Joel Benítez. Mandó el centro, la peinó Chávez. Y quedó solo ante una defensa desarmada. Eduardo Filippini, a quien no le es extraño marcar goles con la camiseta de Guaraní. Sorprendió a Villasanti. Y a los 13 minutos del primer tiempo, Guaraní le gana a Sportivo Luqueño por 1-0. Jugada ensayada con ese centro muy pasado, parecía que la pelota se iba, como decía Hugo en el relato, la saca Carlos Ortiz. Ese balón, pero no tanto, porque corta Filippini y ahora Guaraní apuesta a la contra y a la salida rápida con Filippini, con caña, otra vez Filippini que corre a toda velocidad sobre la derecha, ya llegó hasta la raya de fondo, quiso enganchar, le quedó a él el rebote, está en el área, tocó al medio, gol de Julián, ¡gol! Julián Benítez definiendo de derecha en el área chica, una jugada que se resuelve con suspenso porque pega en el travesaño y recién ahí cae en el fondo del arco auriazul y Guaraní parece sentenciar el partido en Luque con este segundo gol de Julián, pero qué mérito tiene de vuelta Filippini, el autor del primer gol. Se mandó una corrida sensacional por la derecha, él había recuperado la pelota en defensa y él fue el asistente para que Julián a los 32 minutos del segundo tiempo ponga el segundo gol para Guaraní. Que no te robe la billetera Filippini porque nunca más la recuperás. ¿Con qué velocidad? Le quiere pegar al arco, va César Cáceres, Teixeira habilitado, es el tercero, Teixeira tiró, Sosa, gol. Cristian Sosa es el que empuja la pelota para que esta cruce la raya y se transforme en el tercer gol de Guaraní. El remate había sido de Teixeira. Logró tocar Villasanti, parecía que la pelota se metía igual, pero para asegurarla Sosa estaba allí nomás, en línea si se quiere. Anota el tercero a los 40 del segundo tiempo. Ahora Guaraní 3, Luqueño 0. Y hace lo correcto Sosa porque a lo mejor esa pelota con el efecto y todo se metía, pero también se tiraba Villasanti.